Cuando era más joven, llegaba un libro muy gordo a comienzos de cada año a cada una de nuestras casas. En nuestro caso se llamaba Las Páginas Amarillas. Allí se encontraban todo tipo de negocios y también de servicios que se prestaban. Así es que si usted buscaba allí algo o algún nombre de un negocio o una necesidad de un servicio que usted tenga, lo iba a encontrar allí. Allí se encontraba su dirección, su número telefónico y algo de lo que usted pudiera necesitar. Bien, ahora con los buscadores digitales y con el Google en esta parte de nuestro continente, pues es algo que ha quedado prácticamente obsoleto. Lo cierto es que si buscáramos algo como que diga el buen samaritano, actualmente usted encontraría lo siguiente. Adopta un perrito. Hogar canino el buen samaritano. Bueno, en Mercado Libre usted encontrará aceite el buen samaritano. Mejora el sistema inmunológico. O encontrará también centro de reclusión el buen samaritano. Centro de rehabilitación el buen samaritano. Y una cantidad de obras sociales que han puesto como nombre el buen samaritano. ¿Dónde encontramos también en esta historia del buen samaritano? Mejor dicho, la original se encuentra en Lucas capítulo 10 y versículo 25 hasta el versículo 37. Hoy estudiaremos no al buen samaritano, estudiaremos al intérprete de la ley, porque es Jesucristo, la conversación de Jesucristo con un intérprete de la ley, el que nos va a dar a luz a esta historia. Vamos a orar e iniciaremos compartiendo el tema de este devocional, el intérprete de la ley. Oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por amarnos tanto, gracias por tus cuidados, damos gracias al Señor, a ti, Señor, por todos los hermanos y amigos que sintonizan este canal, Señor, que a diario reciben de tu pan, Señor, reciben de tu palabra y podemos observar en ella tu gran amor y lo que quieres hablar a nuestras vidas hoy, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y en ti confiamos para este tiempo devocional y para toda nuestra vida. Amén. Bien, entonces van a ver y van a observar ustedes en algunas de sus Biblias que dice el buen samaritano. Lucas capítulo 10 y versículo 25. Yo espero que ustedes ya estén allí en Lucas capítulo 10 y versículo 25, porque usted encontrará allí básicamente a una conversación entre dos personas. Entre la persona de Dios hecho hombre, el Señor Jesucristo, y entre la persona del intérprete de la ley, un intérprete de la ley. Entonces vamos a observar el versículo 25 que nos dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El tema el cual iba a tratar, el tema que el intérprete de la ley le sugiere al Señor Jesucristo es haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Pero, ¿qué era un intérprete de la ley? En los tiempos del Señor Jesucristo, ¿qué era esto de intérprete de la ley? Un intérprete de la ley era un experto en las enseñanzas religiosas de la ley de Moisés. Este hombre realmente pasaba tiempo en la ley. Este hombre era experto en esas enseñanzas religiosas y nos dice un comentarista que era como un abogado litigante. Este hombre ejercía de manera profesional la defensa de esa parte de la ley. Él defendía la ley, lo que hoy día para nosotros los creyentes sería como algo similar a la apologética, la defensa de la fe. Pero este hombre lo hacía de manera profesional. Él era como un abogado litigante que defendía esa parte de la ley, defendía la ley de Moisés de una manera especial. Era experto en las enseñanzas religiosas que tenían que ver con la ley de Moisés. Entonces a estos hombres se les llamaba intérprete de la ley y está teniendo una conversación con el Señor Jesucristo. Está teniendo una conversación con el autor de la ley.
Entonces, este hombre le va a hacer una pregunta especial, pero se lo hace con una intención que solo el Señor puede conocer. No sé si era mala, no sé si era buena, pero él dice, le dijo para probarle. Entonces, una vez más, la intención solo la conoce el Señor, pero le dice eso para probarle. Creo que estaba inclinada más bien hacia algo malo, pero bueno, esto no nos lo deja ver muy bien la escritura, entonces dice que le dijo para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una vez más, la vida eterna era un tema corriente de la discusión religiosa en la cual vivía este intérprete de la ley, o sea, no era algo extraño para ellos. Ellos tenían el tema de la vida eterna como algo corriente, como algo, un tema corriente de la discusión de ellos. Entonces le dice para probarle, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. En otra versión vamos a ver que la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tendré la vida eterna? ¿Yo qué tengo que hacer? ¿O yo qué debo hacer? Entonces la respuesta del Señor es especial, como todas sus respuestas. La respuesta es, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? El Señor responde con otra pregunta y le dice, ¿qué está escrito en la ley? A ti, que andas en ella, que la observas, que eres un experto, que eres un profesional en la ley, ¿qué está escrito en la ley? Respóndeme tú, ¿qué está escrito en la ley? Entonces Jesucristo aceptaba la autoridad del Antiguo Testamento. Él la aceptaba como la revelación de Dios. El Señor Jesús siempre estuvo aceptando y siempre la aceptó, vino a cumplirla. Y dice que Él le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley de Moisés? A ver, usted que la interpreta, usted que es profesional, usted que la defiende, ¿qué está escrito en esa ley? Le hace la pregunta el Señor Jesús. Entonces, Él dice, si usted estuviera realmente observando las escrituras, si usted estuviera escudriñando las escrituras, ahí encontraría la respuesta. Y quiero hacer un paréntesis pequeño, querido hermano o amigo. ¿Qué relación tiene usted con la escritura? ¿Está haciendo usted su devocional? ¿Es su deleite hacer un tiempo especial con la palabra de Dios todos los días? ¿Qué está escrito en la ley? Si este hombre estuviera realmente observando la escritura, podría hallar la respuesta en las mismas escrituras. Entonces el intérprete de la ley ahora recibe esta pregunta, ¿qué está escrito en la ley? Y a manera de aplicación para nosotros, ¿qué relación tienes con la ley, con la escritura, con la Biblia? ¿Qué relación tiene con toda la escritura de Dios que es inspirada por Dios? ¿Qué relación tienes tú? ¿Qué está escrito en ella? ¿Conoces lo que dice? ¿Haces tu devocional con deleite? ¿Apartas un tiempo con Dios, especialmente con Él y su palabra todos los días? ¿O sencillamente no? Sencillamente abres la Biblia y la desempolvas cuando vas a ir a la iglesia o a una reunión. ¿Qué relación tienes tú con las escrituras? ¿Qué está escrito en la ley? Es la pregunta que Dios nos hace en esta mañana. ¿Qué está escrito en la ley? Es la primera pregunta. ¿Pone usted su alarma todos los días? Y entonces va a su arma y la toma, que es la espada de Dios, que es la palabra de Dios, y la toma todos los días. ¿Pone usted en gran atención ese tiempo con la Biblia, con la palabra de Dios y con Dios, con el tiempo de oración? ¿Es su deleite? ¿Es lo que le deleita? ¿Es su alegría? ¿Es su gozo? Va a haber otra pregunta más profunda que el Señor le va a hacer al intérprete de la ley. Y la otra pregunta es, ¿cómo lees? Si usted está leyendo la Biblia, ¿usted cómo va a la Biblia? ¿Cuál es su interpretación de ella? En otra versión dice, ¿cómo la interpretas tú? O también, ¿cómo la entiendes? ¿Cómo estás interpretando la Biblia? Querido joven, adulto, adolescente, niño, usted creyente,
¿Cómo interpreta la Biblia? Si bien es cierto que la Biblia tiene una sola interpretación, ¿cómo pretende usted obedecer a la Escritura? ¿Cómo está yendo a la Biblia? Tal vez con dudas, sí, puede ser, con preguntas, con anhelo de que el Señor responda por medio de su palabra. Eso está muy, pero muy bien. Pero ¿acaso de pronto le está preguntando Jesús al intérprete de la ley? ¿Acaso sabe que como nación ustedes le han añadido la tradición de los ancianos? ¿Acaso sabe que ustedes no están interpretando bien la escritura? ¿Acaso usted no la está obedeciendo? ¿O acaso tal vez no puede obedecerla? ¿O acaso ha intentado todo, hasta ser un experto, un profesional en la ley, hasta ser un defensor de la ley, y se halla que usted no es quien la obedece? Observemos qué va a responder el hombre, qué va a responder el intérprete de la ley, porque el intérprete de la ley va a dar una respuesta que está en la ley. Le va a decir a Jesucristo Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:8. Observemos lo que dice el versículo 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, esto hacía parte del credo judío. Esto hacía parte del Shema. Eso solía recitarse en la sinagoga. El intérprete de la ley conocía eso. Lo recitaba, lo repetía, lo llevaba cerca a su mente, lo llevaba cerca a su boca, lo llevaba cerca a su corazón. Lo ponía en su puerta, en la puerta de su casa. Era parte de su vida. Pero vamos a ver qué es lo que es parte de nuestra vida. ¿Qué es su vida en los estados de WhatsApp? ¿Qué es su vida en su perfil de Facebook? ¿Qué es su vida? ¿Qué conoce de usted la gente? ¿Conoce esto mismo? ¿Conoce lo que el intérprete de la ley está diciendo? La gente conoce que usted es un creyente y de pronto usted habla a gritos que usted es un creyente. Entonces dice que le amará con todo su corazón. Es la vida interna. No necesariamente solo la vida emotiva, no solamente con emoción, sino era su vida interna. El alma, la personalidad del ser consciente, las fuerzas, su vigor físico, la mente, la capacidad de pensar. Pero ahora algo más. Le añade amor al prójimo como a ti mismo. La respuesta del Señor Jesús es tremenda, porque le dice: bueno, usted ha respondido muy bien. Mira el versículo 28. Y le dijo: bien has respondido. Haz esto y vivirás. O dice lo mismo que dice Levítico 18:5. Ok, hazlo y vivirás. Incluye todos mis mandamientos y mis estatutos y vivirás. Porque escrito está: por tanto guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá. Pero miremos la respuesta del hombre a ver si es similar a nuestras respuestas. Dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Oh, él se quería justificar a sí mismo. Él quería demostrar que su manera de vivir era la correcta. Él quería justificar sus acciones. ¿Y tú? ¿Tú también quieres demostrar que tu manera de vivir es correcta porque dices amar a Dios y al prójimo como a ti mismo? Y es que cuando la persona busca justificarse a sí misma, hace como que no sabe, pero en realidad sí sabe. Por las respuestas del versículo 27 y del versículo 37, vemos que en realidad este hombre sí sabía. Pero entonces, cuando el hombre quiere justificarse a sí mismo, cuando nosotros nos queremos justificar a nosotros mismos, andamos con disculpas, con excusas y queremos ignorar o atender detalles, en lugar de decir: yo no he podido hacerlo. Yo no he podido ni amar a mi Dios con todo mi corazón. Yo no he podido amar a Dios con toda mi alma. Yo no he podido amar a Dios con todas mis fuerzas y con toda mi mente. Y mucho menos he podido amar a mi prójimo. Yo no puedo, Señor. Yo necesito un Salvador. Esa era la respuesta que él tenía que dar. No solamente recitar la ley como el intérprete de la ley. Porque la respuesta del Señor Jesús: bueno, hágalo. Pero entonces la respuesta del intérprete es: no, pero ¿quién es mi prójimo? Entonces busca justificarse a sí mismo con esto. Para nosotros, para el que está detrás de esta pantalla y para mí, ¿usted quiere justificar sus acciones? ¿Usted alguna vez ha dicho una mentira?
porque las ordenanzas y los estatutos de Dios dicen no mentirás, pero yo sé que has mentido. ¿Usted alguna vez ha robado? Las ordenanzas y estatutos dicen no robarás, pero yo sé que has robado. Tiempo, dinero, tiempo para el Señor. ¿Has codiciado una mujer o un hombre? El Señor dice no codiciarás. ¿Tú usarías el nombre de tu madre para maldecir? Muchas veces usamos el nombre de Dios en vano. Entonces, cuando lleguemos a ese Dios que nos da la vida eterna, como un adúltero, como un fornicario, como un mentiroso, como un ladrón delante de un Dios santo, ¿tendremos entrada a la vida eterna? Por supuesto que no. La respuesta es no. Un Dios santo aparta al pecador al fuego del infierno. Lo aparta, no va a estar con él. El pecador va a ir al infierno por su pecado, por faltar a la ley. El intérprete debería saber esto. Pero Dios ha dejado una solución. Y la solución nos la va a mostrar en los versículos próximos. Vamos a leer del 30 al 36. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Descendió un sacerdote y viéndolo pasó de largo. Dijeron asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El intérprete de la ley hace una pregunta de que ¿quién es mi prójimo? Y el Señor Jesús le responde con esta historia, ¿quién era su prójimo? Entonces la respuesta del intérprete de la ley, él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Bien, aquí tenemos una escena bien dura, bien tremenda, y es que pasa algo bien tremendo. Unos ladrones roban a un hombre en un camino peligroso, en un camino donde se escondían los ladrones. En ese tiempo realmente el camino era bien tremendo, el camino era bien peligroso. ¿Por qué? Porque los ladrones salían, robaban y tras de eso se escondían para que si alguien viniera a auxiliarlo, pues también podrían robar a este otro. Entonces pasó un levita, pasó uno que ministraba en el templo, pasó un sacerdote y ninguno de los dos ni procuró auxiliar al hombre, ni procuró usar de su misericordia y de su condición para ayudar a este hombre. Quizá hayan imaginado que ya estaba muerto. Entonces, para no contaminar su culto, para decir yo voy para la sinagoga, yo voy a servir al Señor en el templo, entonces dicen no, yo mejor no lo toco para no contaminarme, porque el intérprete de la ley sabía que se contaminaba estas personas si tocaban un cadáver. Entonces mejor dijeron no, mejor no le ayudemos. ¿Tuvo la actitud de amor que la ley demandaba? No. Ninguno de los dos tuvo la actitud de misericordia ni de amor que la ley demandaba. Pero adicional a esto, el intérprete de la ley pasó por la vergüenza de reconocer que el verdadero prójimo no era ninguno de los dignatarios del templo, del judaísmo, que ninguno de los dos era dignatario de estos hombres eran dignatarios del judaísmo, pero ninguno fue capaz de ayudarlo. Entonces le dice: ve y haz tú lo mismo. Si usted quiere seguir haciendo cosas, siga haciendo cosas. Pero esto no constituye una simple invitación al amor y a la misericordia, a la obra social que la debemos estar desarrollando. Esto exige una invitación que va más allá de la ley. Es a confiar en uno que le puede salvar.
a confiar en uno que pueda salvar a este hombre. ¿Sabe quién es ese uno que pudo salvar? Es el Señor Jesucristo. Es confiar en ese que sabe que antes de Levítico y de Deuteronomio está Génesis 3:15, donde habla de una simiente que nacería de una mujer y que entonces este sería el Salvador del mundo. ¿Qué está creyendo usted, querido hermano o amigo? ¿Que se salva por lo que puede hacer o que se salva por un Salvador? Porque alguien le salvó a usted. La invitación en esta mañana es que de todo corazón usted pueda realmente confiar en uno que le salva. Solo hay uno que salva, se llama Jesucristo. No son las obras de la ley, porque ni el buen samaritano, ni este hombre, el intérprete de la ley, pudo hacer la ley, pudo cumplir la ley, ni posteriormente tampoco lo podría haber hecho. Él tenía que haber dicho: te necesito a ti, necesito un Salvador, necesito confiar en uno que pueda salvar. Ese que puede salvar se llama Jesús. ¿Ya está Jesús en tu vida? Si no, este es un tiempo en que puedes venir a los pies de Cristo. Oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo. A ti la gloria por siempre, Señor, y gracias por esta historia del buen samaritano. Pero gracias, Señor, porque muchas veces somos como el intérprete de la ley. Ayúdanos, Señor, mejor a vivir para ti, Señor, a hacer tu voluntad y a desarrollar esas obras buenas después de ser salvos, Señor, porque más que nada importa para la vida eterna, sino el poder venir a tus pies y el creerte a ti, Señor Jesús, creer que realmente tu obra en la cruz y en tu resurrección es para mí. Te damos muchas gracias, Padre, y en ti confiamos. Amén. Buen día, hermanos. Bendiciones.